el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y Cabotaje Marítimo, para hablar de un tema que es fundamental, capital para toda nuestra gente, la Ley de Marina Mercante. Y para ello hemos convocado a su secretario general, el capitán Julio González Infran. Como decía Nicolás Mancera, hombre que inventó esto del periodismo televisivo, comencemos por el principio. Y el principio data, Julio, de noviembre del año pasado, cuando el gobierno logra algo que la década kirchnerista no pudo lograr, que por 62 votos a 0 se aprueba en senadores el tratamiento de las leyes para la modificación correspondiente. ¿Cómo lo tomaron ustedes? Con una gran alegría, porque era un proyecto que veníamos remando nosotros ya desde hace 2 años atrás. Nos sorprendió también de alguna manera la eficiencia del senador Camao y del senador Pichetto, que tomó la causa después de hablar con nosotros y nos dijo: nosotros vamos a sacar la ley. Pero más nos sorprendió cuando el Ejecutivo pidió sentarse en la mesa para completar los articulados de la ley, porque la ley salió por unanimidad, porque el Ejecutivo estuvo de acuerdo, porque si no, no hubiese habido unanimidad. La condición que pedían los senadores Pinedo, por ejemplo, era de que el Ejecutivo esté de acuerdo. Así fue como los dirigentes de la Subsecretaría de Vías Navegables se sentaron con nosotros y discutimos artículo por artículo y sacamos esta ley que terminó saliendo por unanimidad. Para nosotros fue una gran alegría, por supuesto, porque es una puerta que necesitamos para avanzar hacia el desarrollo del país. Este año hay una carrera electoral que todos conocemos, lo que de alguna manera en la previa presuponía que iba a haber achicamiento de sesiones, que por diferentes motivos hasta ahora se viene cumplimentando tal cual estaba establecido. Bueno, no tan así. La verdad es que nosotros pensamos que esta ley iba a salir en sesión extraordinaria, porque habiendo tanto consenso, lo lógico sería que para apurar el trámite se pusiera en sesión extraordinaria. Yo sé de los intentos del ministro Dietrich para ese fin, pero aparentemente no fue posible y entonces quedamos con que se iba a tratar en las primeras sesiones ordinarias. Después hubo un cambio de rumbo económico, diría yo, porque apareció que el ministro Duhovne no estaba de acuerdo con el proyecto de ley, se empezó a demorar todo. Bueno, hoy está de vuelta en discusión, diputado trató de avanzar un sector, el otro sector no. Bueno, es la política de la democracia, ¿no es cierto? Tiene que haber discusión y tiene que haber consenso para poder avanzar en un sentido. Pero hoy tengo entendido que nuevamente se está conformando una comisión dentro de diputados para resolver definitivamente el proyecto de ley de marina mercante. Lo importante es entender que nosotros no somos alguien que está peleando una ley para un beneficio de un sector. La ley se inscribe dentro de un proyecto de país. Cuando nosotros en una oportunidad tuvimos la suerte de reunirnos con el presidente Macri, que todavía no era presidente, y hablamos de estas cosas, el propio Macri se comprometió porque entendió el problema que era necesario recuperar la marina mercante. Bueno, yo quisiera creer que todavía está en la misma propuesta y que está haciendo lo posible para compaginar y equilibrar los intereses que hay en juego en esto, porque en esto le va el desarrollo nacional. Una Argentina sin marina mercante no puede crecer. Estamos en manos de los que se quedan con el negocio del flete. Todo lo que producimos nosotros, los 135 millones de toneladas de carga, el negocio lo hacen los fleteros que se lo llevan con bandera extranjera. La participación del FENA, que es la Federación de Empresas Navieras Argentinas, con algunas modificaciones que enriquecerían el proyecto, ¿aceleraron la tramitación o sirvieron como meseta, como paremos a analizar esto? No, la FENA acompañó en su momento con sus distintos matices y con sus distintos intereses, ha participado bastante en el proyecto. No solamente la FENA, también los otros sectores empresarios se sentaron en la mesa en la Cámara de Senadores y después también participaron
con nosotros cuando empezamos a discutir la ley en diputados, propusieron los cambios, fueron algunos positivos, otros no fue consensuado, pero en general creo que el sector amatorial lo que necesita es una ley que le baje la presión impositiva. Porque a la hora de preguntarnos por qué no tenemos barcos, si tenemos los puertos, tenemos los ríos, tenemos la gente y tenemos la carga, llegamos a la conclusión que no tenemos barcos porque hay una tremenda presión impositiva que hace que la bandera argentina quede fuera de mercado de cualquier competencia, de cualquier competitividad. Si queremos competir con los paraguayos no podemos, queremos competir con los bolivianos no podemos, queremos competir con los uruguayos no podemos, y menos competir con la logia internacional. Entonces, ¿y por qué no lo podemos hacer? Porque pagamos 35% de ganancia, 21% de IVA, impuesto al cheque, impuesto a ganancia presunta, un 38% más caro el combustible. Cuando hacemos los números nos quedamos fuera de la competencia, porque al cotizar el flete, todos esos costos aparecen y la rentabilidad desaparece. Por lo tanto, no es negocio tener barcos con bandera argentina. Esta es la realidad objetiva de la situación hoy de la marina mercante. Por eso es necesaria una ley. Todos los sectores están de acuerdo que es necesaria una ley. Yo no sé si todos los políticos están de acuerdo, pero todos los sectores que participan en esto están claramente convencidos que con una ley de esta característica podíamos comenzar a transitar nuevamente la recuperación de la marina mercante. Hablando de recuperación, la participación o la creación del Fondo de Industria Naval, que se conoce comúnmente como FODIN, ¿los va a ayudar, los va a empujar? Bueno, nosotros, como ustedes saben, históricamente siempre hemos tenido discusiones con la industria naval y todas las posiciones extremas que había nos llevaba a que no podíamos tener ni una cosa ni la otra. Cuando nosotros estamos discutiendo la ley de marina mercante, un armador me dice, está muy lindo todo esto, pero yo si quiero construir, ¿quién me va a financiar? Porque en Argentina no hay crédito para eso. Ahí fue cuando me di cuenta que era absolutamente necesario también tener una ley de industria naval que tenga capacidad de generar financiación para la construcción de buques. Todos los países del mundo que desarrollan su industria naval subsidian y financian la construcción de sus buques, por lo que genera en fuente de trabajo ese tipo de cosas. Una Argentina que no tenga planes financieros para desarrollar una industria de industria como es la marina mercante, realmente no tiene razón de ser. Nosotros financiamos de alguna manera y le bajamos la presión fiscal al campo y en poco tiempo se transformó en uno de los motores de la economía. Bueno, es lo mismo que tenemos que hacer con la industria naval. Para construir un barco necesitamos miles de trabajadores, de ingenieros, de técnicos, de mecánicos. Nosotros tenemos que generar eso. Ahora, con la tremenda presión fiscal, fíjense, por ejemplo, si un barco quiere construir, un armador quiere construir en Argentina, tiene que importar la chapa, le sale más caro comprar la chapa que fabricar en Brasil. Paraguay, por ejemplo, no cobra ningún impuesto a la chapa naval porque lo considera insumo básico para desarrollar una industria que le genera trabajo. Por lo tanto, es más barato reparar y construir en Paraguay que en Argentina. Bueno, estas son las asimetrías que nosotros tenemos que cambiar bajando la presión fiscal. Ese es el camino. En un momento de tu explicación hablaste de la cantidad de gente que se necesita para revitalizar el sector. A ver, si estoy loco, decime, estoy loco, no tengo problema. 1000 puestos de trabajo directos y 1500 puestos de trabajo indirectos sería la plataforma de lanzamiento si la aprobación de la ley se encuadra dentro del marco que ustedes pretenden. Te quedas corto con esa propuesta. Para arrancar, para hacer un barco de 30.000 toneladas, vos necesitas por lo menos 2.000 obreros trabajando las 24 horas del día durante 6-7 meses. Para hacer un barco. Si nosotros, por ejemplo, queremos transportar el 30% de la carga que hoy se mueve por la hidrovía, que estamos hablando más o menos de 20 millones de toneladas, o sea, el 30% sería 6 millones de toneladas, yo necesito cerca de 200 equipos, 200 remolcadores de empuje para poder transportar ese 30% de la carga. Construir eso significa miles y miles de puestos de trabajo.
porque no es solamente el que trabaja en el astillero, está el que fabrica la chapa, está el que fabrica los insumos necesarios para el desarrollo de un sistema de construcción de esta característica, y después está el que lo abastece, está el que trae la provisión a bordo, el que le provee de combustible, el que trabaja en la seguridad, el que trabaja en el contraste, etcétera, etcétera. Por eso se considera a la marina mercante madre de industria, por la cantidad de gente que mueve y los efectos que tiene sobre la economía. En la mesa de negociaciones, cuando se reúnen con diputados y con los integrantes de la comisión respectiva, vos nombraste recién, o nos contabas en off, que fuiste a ver la Molino a su provincia explicando la situación. ¿Por qué no lo reflejas acá? Bueno, nosotros hablamos con todos los actores en su momento, explicándole y dándole todos nuestros argumentos. Recuerdo cuando hablamos con el propio Macri, que me dijo: pero lo que usted dice, capitán, ¿es cierto? Y yo le dije: mire, usted, para comprobar lo que yo le digo, tiene que verificar, muy simple, entra en internet y tiene toda la información. Es decir, el problema está acá, la falta de información de nuestra gente, de nuestros legisladores posiblemente, de nuestros dirigentes. Fíjese una cosa, ¿qué está pasando alrededor nuestro con respecto a este problema? Paraguay está planificando su flota para el 2030. Ellos ya están planificando tener una flota con capacidad para transportar la carga del 2030. Y la carga que ellos contemplan no es solamente la carga de Paraguay, es la carga de la región, porque ellos participan en todas las licitaciones donde se pretende contratar transporte de bodega. En Brasil, en Bolivia, hasta en Argentina. Nosotros todavía no nos podemos poner de acuerdo si vamos a tener barco o no. ¿Qué va a pasar en el 2030 si nosotros seguimos todavía en esta discusión? Lo que va a ocurrir es que vamos a terminar siendo un país cuyo transporte marítimo y fluvial lo van a hacer las banderas extranjeras y vamos a tener que pagar el flete que nos ponen. Por ejemplo, si en estos momentos, como ya pasó una oportunidad, las empresas navieras que nos sacan la carga se ponen de acuerdo y nos dicen que en vez del 40% como aumentó el flete va a ser del 50%, nosotros no le podemos decir que no, porque no tenemos cómo sacar la carga. Entonces, perdemos el tiempo y nos pasan por arriba. Hoy en el mundo ya se está hablando, por ejemplo, de buques y propulsados por GNL, que es el combustible más ecológico, el más barato, y nosotros todavía no nos podemos poner de acuerdo si fabricamos o no nuestros propios barcos. Este es un problema que tenemos que resolver y yo creo que es una gestión que tenemos que hacer nosotros, los dirigentes sindicales del sector, para generar conciencia. Hay que salir a hablar, hay que salir a explicar y hay que salir todo a pedir que es necesario reactivar la industria. Por eso estamos acá, porque queremos que explique, porque queremos que esto se entienda, porque son fuentes de trabajo, porque son colegas, porque todos comemos del mismo plato. Pero, por ejemplo, la vicepresidenta de la Comisión de Intereses Marítimos, Marcela Paso, también del Frente Renovador, también presentó una especie de, o ayudó en el empuje, si fuera una barcaza, para que esto se fuera acelerando, y sin embargo tuvo tropiezos. Bueno, porque no es homogéneo el pensamiento nacional. Tendrían que explicar lo que no están de acuerdo, por qué no están de acuerdo. Porque lo que hizo la diputada Marcela Paso no fue ni más ni menos que continuar el proceso del Senado, mejorarlo con su participación de todos los sectores, porque no fue solamente la diputada Marcela Paso. También fueron los diputados del Frente para la Victoria y los diputados del PJ, como el caso de Martínez Campos, por ejemplo, que fue otro de los grandes impulsores del proyecto. Todos aportaron su visión, su idea y se enriqueció ese proyecto. Ahora, aquellos que no están de acuerdo lo tendrían que decir públicamente. Nosotros no estamos de acuerdo porque no queremos marina mercante en Argentina, porque creemos que es más negocio que sigan transportando la carga a la bandera extranjera. Lo tendrían que decir. Pero nadie dice nada, simplemente el proyecto no avanza. Bueno, creo que ese tipo de cosas se tienen que superar. Tener una visión economicista de este tema tampoco es correcto, porque la baja impositiva que se propone en la ley en realidad
es una inversión, así como cualquier comerciante cuando quiere poner un comercio tiene que poner la plata al alquiler, tiene que poner los anticipos, tiene que poner la plata para la estantería y tiene que poner la plata para la compra de mercadería, y no lo hace pensando que es un gasto, sino que es una inversión porque va a recuperar con el negocio. Así también el gobierno tiene que entender que la baja de impuestos que se pretende en una ley que es mínima además, porque hoy el 35% de 0,0, el Estado, el país, no recauda impuestos por la parte náutica, prácticamente no recauda nada porque no tenemos flota. Esa baja de recaudación teórica, que está demostrado además en los estudios que el propio gobierno hizo, en 3 años se transforma en una inversión positiva y empieza a tener mayor recaudación en el sector. Es decir, hay que verlo como que esto es una inversión, no un gasto. Bueno, eso es una visión económica que yo creo que el ministro Duhovne lo tendría que tener claro. Como cierre, te pregunto, esta mañana, día que se está haciendo la nota, los colegas del Cronista publican que se reanuda, se reactiva, se retoma el diálogo por la sanción de la ley de redes mercantes, y nosotros desde nuestro comidilla interna te decimos que de pronto hubo una charla entre Monzó y los legisladores y están las puertas otra vez abiertas del diálogo. Claro, porque, digamos, esto no es algo imposible. Y en la medida que haya legisladores que piensen en el país, van a tener que sentarse a sacar el proyecto y buscar un acuerdo para poder sacar una herramienta tan importante para el desarrollo nacional. Acá no estamos discutiendo algo que divida las aguas de los argentinos, estamos discutiendo algo que une a la propuesta de los argentinos, un país con fuente de trabajo. Acá se trata de eso, crear y desarrollar una industria que hoy está muerta como consecuencia de la tremenda presión fiscal y con todo el potencial que tiene el país. ¿Quién va a transportar los 135 millones de toneladas de carga que producimos anualmente? Nosotros con toda esa carga tendríamos que ser una potencia naviera en el mundo, porque el negocio funciona cuando vos tenés la carga. Si vos me decís que nosotros somos un país que no tenemos carga y que, bueno, de alguna manera tenemos que vivir de la carga que generan otros bueno, es más razonable dudar un poco de este tipo de inversión. Pero nosotros generamos la carga, nosotros generamos una de las principales cargas de la región y no la transportamos, perdemos el negocio. Eso significa desocupación, significa que todos los años entre 5 y 6 mil millones de dólares o no entran o se van de la Argentina, plata que podríamos utilizar en el Tesoro Nacional para hacer cloaca, para hacer asfalto. No, tenemos que pagar como gasto del transporte de nuestra producción. Esto es un poco lo que tiene que cambiar y los diputados tendrían que entender esto. Ojalá que esta nueva iniciativa que se retome y se logre prontamente un despacho por consenso de esta ley. Julio González Infran, un capitán que seguramente a este barco lo va a llevar a buen puerto.